Estamos hablando sobre la importancia de compartir el Evangelio, de dar a conocer el nombre de Cristo, de cumplir la gran comisión, porque ese es el llamado más importante que la iglesia tiene, obviamente después de adorar al Señor, es dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Juan 7:37 dice aquí en este pasaje: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oramos. Padre, gracias te damos porque nos permites pues estar con vida, con salud y disponer de este tiempo para agradecerte, para reconocerte que solo tú eres Dios y que todo nuestro ser te pertenece completamente a ti, y que nuestra razón de ser es glorificarte y el de ir y hacer discípulos. Padre, oramos rogando que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios de cualquier cosa que no te agraden, de tal manera que pueda haber una vida limpia y santa como a ti te agrada, y que tu Espíritu Santo actúe, Señor, con poder y con libertad, para que al traer esta tu palabra sigamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hoy vamos a ver las evidencias de la plenitud del Espíritu Santo, bíblicamente, ¿verdad? Porque este tema del Espíritu Santo ha caído lamentablemente en toda una herejía, en desviaciones doctrinales, en prácticas que no tienen nada de bíblicas, y simplemente es ahorita la moda, ¿verdad? Entonces tenemos que plantarnos en la Escritura y tenemos que poderla interpretar, y no solamente interpretarla, sino pues aplicar, ¿verdad?, lo que es esa comunión con el Espíritu Santo, y entender a la luz de la Biblia cuáles son las evidencias de la llenura o de la plenitud del Espíritu Santo. Y este es el título del mensaje: las evidencias de la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, a manera de introducción, la vida cristiana, que es una vida abundante y una vida con misión, solamente se puede vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Hay creyentes que al no entender para qué vino el Espíritu Santo y al no desarrollar una comunión con Él diaria, muchas veces se sienten frustrados y caen en un legalismo, en una serie de rituales externos, pero no están viviendo la vida de victoria y de poder y de abundancia, porque Él lo dijo, ¿verdad? Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Y aquí promete también que si alguno tiene sed, dice: venga Cristo y beba, y el que cree en Él, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la experiencia de todo cristiano, pero hoy vemos en muchos creyentes que no hay un agua viva fluyendo, que es la vida del Espíritu del Señor, sino como que esa agua se ha estancado, ¿verdad? Y a veces ya como que huele mal, porque el agua estancada se comienza a echar a perder. Pero la vida cristiana es una vida donde el Espíritu del Señor nos guía para vivir en obediencia a su palabra. Antes de entrar en este punto de las evidencias de la plenitud del Espíritu Santo, vamos a comparar primero hay dos maneras de caminar. La primera es caminar o andar en la carne, y la segunda forma es caminar o andar en el Espíritu. Vamos a andar en la carne primeramente para ver dónde estamos nosotros, qué estilo de vida estamos desarrollando. Y Gálatas capítulo 5, Gálatas 5 versos 16 y 17, habla aquí de esa comparación entre andar en el Espíritu y lo que es andar en la carne. Gálatas 5, 16 y 17 dice aquí el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. No hay más que dos formas de vivir la vida: o lo estoy viviendo en la carne,
o estoy andando en el Espíritu. Ahora, ¿qué es la carne? La carne es una expresión que usa la Escritura para referirse a la tendencia hacia lo malo y hacia el pecado que todo ser humano tiene por naturaleza, por nacimiento. Todos tenemos una tendencia, una naturaleza caída, y es esa naturaleza caída, cuando permitimos que nos domine, a eso se le llama la carne, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Pero dice el apóstol Pablo, hermanos, tienen que ustedes, si son cristianos, ¿verdad?, andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu te va a llevar a no satisfacer los deseos de la carne. Dice, porque se oponen entre sí. El problema viene cuando un creyente quiere mezclar, andar un poco de la carne y algo del Espíritu, pues hay para más o menos irla llevando, y no, dice la Escritura, se oponen entre sí. Entonces usted va a tener que decidir y plantarse en un punto, o va a vivir en la carne, o la va a mortificar, y va entonces a depender del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de un andar en la carne? Ahí mismo está, Gálatas 5, verso 19. Ahora dice el apóstol Pablo, si vives en el Espíritu, pues ya no vas a hacer lo que tú quieres. Esa es la cuestión, mis hermanos, que cuando uno está viviendo en la carne, uno está haciendo lo que uno quiere, no lo que el Espíritu Santo de Dios nos está mandando. Dice entonces en el verso 19, y manifiestas son, o sea, las obras de la carne, ¿verdad? Ahí está, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Comienza a dar estas obras, ¿verdad?, de la carne, el adulterio, la fornicación, o sea, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, con gente que aún no se ha casado. La inmundicia, pues son los deseos impuros, ¿verdad? Bueno, verso 20, la otra obra de la carne, la idolatría. Es decir, hay muchas formas de tener un ídolo en el corazón, mis hermanos, no solamente una imagen, ¿verdad?, en sí física, sino todo aquello que está desplazando a Dios en nuestra vida y le estamos nosotros dando el primer lugar, eso se convierte en un ídolo. Puede ser una persona, una práctica, un hobby, lo que sea, y que está desplazando el darle a Dios ese primer lugar, se convierte en un ídolo. Bueno, esa es una obra de la carne. Continuamos, las hechicerías, ¿verdad? O sea, el manipular, el tener ciertas prácticas ocultistas, etcétera. Bueno, las enemistades, o sea, una persona que no se lleva bien con casi nadie. Bueno, entonces el problema no está en la mayoría, sino no tiene que ponerse a pensar, a lo mejor la carne me está dominando y por eso tengo un conflicto por aquí, otro conflicto por allá, y conflictos en casa, y conflictos en el trabajo, y conflictos en la iglesia, y conflictos con medio mundo, ¿verdad? Entonces la carne ahí se está evidenciando. Continuamos, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las herejías. Entonces, si usted aplica estas situaciones, pues algunas situaciones se están dando en los hogares, que estamos viendo ahí entonces que la carne está gobernando muchos hogares, muchos matrimonios y muchas relaciones entre los hijos, ¿verdad? Otra vez las obras de la carne. Uno le diría una familia disfuncional, la Biblia la llama familia carnal, ¿verdad? O sea, ¿cómo va la cuestión? Verso 20, seguimos con las obras de la carne, las envidias, o sea, el nunca darle gracias a Dios por lo que tenemos. La persona envidiosa siempre se está comparando, siempre se está quejando y siempre está diciendo, Dios, ¿por qué a ellos sí los has bendecido y les has dado? Y a mí, envidia, la carne, ¿verdad? Homicidios, borracheras, ¿verdad? O sea, es falta de dominio propio. Y las orgías. Y aquí en las orgías entra la pornografía, por supuesto. Y dice Pablo, y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, no heredarán el reino de Dios. Entonces ya estamos hablando aquí de algo muy delicado, porque es la cuestión de, si alguien tiene una práctica en cualquiera de estas situaciones o cosas semejantes a estas, pues tiene que ver si de veras ha nacido de nuevo, o si solamente tiene el título de bautista y el título de la membresía de una iglesia, pero nunca ha habido un fruto, verso 22, que es el fruto del Espíritu, y ahí comienza la otra comparación, pero, ¿verdad?, el fruto del Espíritu, y ahí va la gran diferencia, es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Ahí está ese tremendo contraste.
Entonces, mis hermanos, pues tenemos que ver, ahora, ¿por qué no estamos testificando de Cristo? Porque estamos andando en la carne. Porque no tenemos un testimonio que nos respalde, ¿verdad? Porque el pecado nos asfixia, nos quita el gozo, nos quita la paz, nos quita ese poder espiritual y por eso no compartimos de Cristo. Y podemos estar aquí cada domingo, pero el problema es, ¿por qué no hablo del Evangelio? Porque no estoy andando en el Espíritu, sino estoy andando en la carne. Ese es el punto, ¿verdad? No es el que no sé, y si me preguntan esto, ¿qué voy a contestar? Ese no es realmente el asunto. Cuando un endemoniado tuvo ese encuentro con Jesús, y Jesús en ese instante sacó a esos demonios, y ese endemoniado recobró la cordura y volvió a la normalidad y experimentó el poder sanador de Cristo Jesús, inmediatamente ese ex endemoniado le dijo: Señor, pues permíteme seguirte. A lo que Jesús le dijo: no, ve y a tu familia y cuenta a los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No le dijo: ve primero a la sinagoga y estate ahí 3 años para que sepas cómo compartir el evangelio del reino de Dios. No, ya hay una experiencia en tu vida, pues esa compártela. Entonces, ¿por qué no compartimos el evangelio? Porque no estamos teniendo una experiencia actual del poder del Espíritu Santo. No digo una experiencia de que usted diga: es que yo me convertí hace 30 años y ya hace 30, es lo único que a veces sabemos decir, mis hermanos. Pero no somos vigentes o actuales en decir: hoy el Espíritu Santo me está transformando, mi vida está siendo cambiada todavía, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, y usted comparte el evangelio. Así es que andar en la carne, pues no es la voluntad de Dios. Ahora ya entramos de lleno en la materia. Los que andan en el Espíritu, ¿verdad? Dice aquí en el verso 24: pero los que son de Cristo, ahora está aquí muy claro, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hay un paso inicial: Señor, aquí está mi vida, aquí está la carne, y que sea crucificada juntamente con Cristo, Señor. O sea, para que ya no me esté gobernando ni dominando. Ahora, a partir de ahí, mis hermanos, eso significa que ya no vamos a estar batallando con la carne. La batalla con la carne la vamos a seguir teniendo de aquí hasta que Cristo venga. Usted tiene que entender eso. A veces se va a intensificar, a veces va a disminuir, pero la garantía del Señor es que contamos con su Espíritu Santo, que es el único que nos va a poder ayudar para vencer y sobreponernos a los deseos y a las pasiones de la carne. Esa es la garantía que tenemos, porque ya hemos sido crucificados. O sea, la carne ya perdió su dominio. Ahora, sigue estando en nosotros crucificada, ¿verdad? Ya hemos muerto al pecado, pero quedan residuos, permítame decirlo así, con los que vamos a batallar, porque el cuerpo se acostumbró a ciertas cosas y tiene todavía, este cuerpo todavía no ha sido redimido. El espíritu ya, pero el cuerpo no. ¿Cuándo será redimido o rescatado completamente el cuerpo? Cuando Cristo venga por nosotros y seamos levantados, entonces el cuerpo será transformado y glorificado. Hasta entonces el cuerpo dejará de tener la tendencia y los deseos pecaminosos. Pero mientras estamos aquí, habrá esa lucha y usted lo debe de saber. Entonces, dice aquí en el verso 21, y si vivimos por el Espíritu, o sea, tenemos que entender que el creyente solamente puede vivir victoriosamente viviendo por el Espíritu. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, regresamos al 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es que la solución pues está en el interior, pero muchas veces nosotros queriéndonos justificar o argumentar, pues es que los demás, pues es que aquí y allá, no, es mi carne, ¿verdad? La que a veces también se revela otra vez y quiere dominar. Bueno, ahora, sin embargo, algo que los creyentes de la iglesia primitiva aprendieron fue a vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo. Eso lo vimos hace 15 días. Sed llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, que es el siguiente libro que está a continuación de los Gálatas. No os embriaguéis, en lo cual hay disolución, ¿verdad? O hay desenfreno. Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y vuelvo a decir brevemente: ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Significa que el Espíritu Santo gobierna y controla nuestra vida completamente. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado y gobernado por el Espíritu del Señor o por Cristo. Significa permitirle que el Señor viva y trabaje por medio nuestro. Y algo más: la llenura del Espíritu Santo en un creyente significa
que nuestros pensamientos, actitudes, palabras y acciones son gobernadas o controladas por el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? La vida del Espíritu y la vida en la carne. Ya está la solución. A ver, nosotros decimos, bueno, pero pues quiero mejor en una consejería del mundo. Lo que necesita es realmente entender estos puntos y rendir su vida a Cristo. Y no estarle buscando por ahí otras soluciones. No, el asunto está muy claro, mis hermanos. Pero tenemos que creer en la suficiencia de la palabra de Dios y tenemos que creer en la suficiencia del Espíritu Santo del Señor. Cuando confiamos en Él, Él sigue haciendo su obra de transformación en nosotros. Voy a dar aquí brevemente algunos ejemplos. Las evidencias las podemos poner en dos grandes categorías. Cuando un creyente está viviendo en el Espíritu Santo, lleno de Él, habrá dos grandes resultados. Número uno, que el Espíritu Santo transformará en primer lugar el carácter a la semejanza de Cristo. Si el Espíritu Santo está obrando en mi vida, Él me va a llevar a tener un carácter santo que va a reflejar el carácter de Cristo. Punto número uno, es el carácter. No es, mis hermanos, el andar dando brincos y el andar con maromas y el caerse y el desmayarse y el que sintió un fuego. Es un carácter dominado por el Espíritu de Dios. Hermanos, la emoción, la convulsión religiosa puede ser un momento, pero el punto no es ese, el punto es, y el resto de la semana, ¿cómo vivo? ¿Estoy reflejando a Cristo en mi trabajo? ¿Estoy reflejando a Cristo en mi casa? O sea, ¿de qué sirve tanta maroma? Si en mi casa no puedo llevar bien con los que están ahí. Entonces, por eso es carácter. Porque cuando se tiene el carácter de Cristo, el ambiente comienza a ser transformado, ¿verdad? Ok, número uno. Y número dos, a grandes rasgos, la segunda evidencia es que usted contará con poder espiritual en su testimonio y en su servicio, a grandes rasgos. Usted contará con el poder de tener un buen testimonio y usted verá fruto en el servicio que usted está realizando para el Señor. Ahora voy a desglosar esto. Ok, carácter. Vamos a Hechos. Y en el libro de los Hechos vamos a ver algunas evidencias de la llenura, del control, del andar en el Espíritu Santo de Dios. Hechos 6, versos 3 al 5. Muy bien. Entonces, gracias. Recuerden aquí que había, los discípulos estaban multiplicando, ya eran miles, unos cuantos miles. Se estaba desatendiendo el dar alimento a las viudas, a unas viudas, dentro de los mismos grupos judíos. Entonces los apóstoles pues invocan a la multitud y le dicen, bueno, identifiquen, ¿verdad?, a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Comenzando por ahí, ¿verdad? Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, esta evidencia, hermanos, en cuanto al carácter, por un lado, es que se requiere un carácter sabio. Un carácter sabio. Y por ahí dice Santiago que el carácter, la sabiduría que proviene de lo alto, dice, es primeramente pacífica, es mansa, llena de buenos frutos. ¿Por qué? Porque hay algo que es básico en la vida, son las relaciones humanas. Con la relación. Usted podrá ser una persona con un coeficiente, pero si es usted un higadito, ¿quién lo va a aguantar? ¿Quién la va a aguantar? ¿O no? Pues, sí, hermanos, podremos ser muy capaz, pero ya llegó cuidadito, ¿verdad? Y no lo aguantan a uno, porque tiene un carácter muy especial, ¿no? Entonces, tiene uno que ser sabio en las relaciones con los demás para saber tratar las diferencias al conflictivo, al que está desanimado, al que está de perezoso, al que está, etcétera. Sabiduría para tratar a cada quien conforme a lo que está uno enfrentando, ¿no? Luego en el verso 5, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, cualidad número 1, sabiduría. La cualidad número 2, fe, ¿verdad? Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da esa fe para que usted pida a Dios y para que usted espere que Dios le va a proporcionar los recursos necesarios para cumplir con su trabajo, con su misión. Sabiduría y fe, que le lleva a confiar en la provisión de Dios. Un creyente que siempre anda angustiado y preocupado por lo material, pues es un creyente que está viviendo en la carne.
porque el Espíritu Santo no forma gente angustiada ni gente ansiosa. Él forma gente que tiene fe y confianza en el Padre. Jesús lo dijo: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, ¿qué necesitas? Confiar en que Dios es un Padre bueno, generoso. Punto. ¿Verdad? Pero llega el maligno y nos pone la duda, la inquietud, o la carne, ¿verdad? La carne que es incrédula. Ay, Dios, ¿a poco me vas a sacar de esta? Ay, Dios, ¿a poco voy a conseguir trabajo? Ay, Dios, ¿cómo voy a salir de mis deudas? Pues clame al Señor y que le ayude a ser un mayordomo fiel, y usted saldrá de sus deudas, porque sale de sus deudas, porque Dios no quiere un pueblo endeudado. Ahora, va a llevar tiempo, de acuerdo, X tiempo, pero usted es un fiel mayordomo que aplica los principios de la palabra de Dios y que confía en Dios. Usted sale adelante porque sale adelante. Ese es el asunto, pero la carne incrédula, ¿verdad? Bueno, continuamos, una tercera evidencia, y vamos a Hechos capítulo 7. Estamos hablando del carácter, un carácter sabio, un carácter de fe que confía en Dios. Y Hechos 7:54 tenemos aquí al primer mártir de la iglesia, ¿verdad?, que por predicar la palabra con poder del Espíritu Santo y con verdad lo apedrean y muere. Entonces, Hechos 7:54 dice: oyendo estas cosas, los judíos y los fariseos, ¿verdad?, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Tercera evidencia de la plenitud del Espíritu Santo es que el Espíritu del Señor nos da, mis hermanos, un amor perdonador. A él estaban apedreando hasta la muerte, y sin embargo su último clamor, su última oración fue: Padre, perdónalos. Cuando a nosotros, mis hermanos, se nos cierra un coche y ya está uno tocando el claxon 20 veces, ¿verdad? ¿Se da cuenta? La diferencia entre la carne y lo que es vivir controlado por el Espíritu Santo de Dios. Hay un amor perdonador. Por eso un creyente lleno del Espíritu Santo no puede estar lleno de resentimientos, ni de rencores, ni de amarguras, porque o es lleno de amargura y de resentimientos, o está lleno del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo le llena, todo ese veneno emocional, todo ese veneno tóxico sale de su corazón, sale de su mente y comienza a llenarse con el amor perdonador y transformador de Dios. De Dios. Entonces Esteban pudo manifestar la llenura del Espíritu Santo a través de un amor perdonador. Pregunta: ¿necesita usted perdonar a alguien? Así lo dejo de tarea. Seguimos. Hechos 9, versos del 17 al 20. Ahora, a este Saulo, que hace unos capítulos era un inconverso, ahora se convirtió camino a Damasco, y cuando tiene un encuentro con Cristo queda ciego temporalmente, y Dios envía a un discípulo llamado Ananías y le da instrucciones. Y aquí entonces en Hechos capítulo 9 del 17 al 20. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué?, lleno del Espíritu Santo. Observe esas características. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero lea el verso 20. Enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo? Obediencia. Obediencia. Pablo estaba desconcertado, había tenido un encuentro con Jesús, al que estaba él persiguiendo, ¿verdad? Y de repente, bueno, pues, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, Saulo está en una casa, sin vista, esperando instrucciones del Señor. Llega Ananías, un discípulo de Cristo, pone las manos sobre Saulo y le dijo: el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, Pablo dice que cayeron como escamas de los ojos. O sea, comienza a ver, pues no solamente físicamente, hermanos, sino comienza a ver la verdad de Dios, de quién es Jesús. Y cuando uno ve quién es Jesús, uno dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Así es, hermanos. ¿Por qué hay tanta gente religiosa que batalla y que no quiere obedecer a Dios? Porque no ha entendido quién es Jesús. Sus ojos espirituales no han sido abiertos a la gloria y a la grandeza y a la bondad y al amor y a la santidad y al poder del Cristo resucitado. Cuando uno comienza a comprender quién es Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, en ese momento, Saulo fue bautizado. Y después de que recobró fuerzas, a predicar a Cristo. ¿Ve la diferencia entre la carne y el espíritu? Donde está el Espíritu de Dios, hay obediencia. Y obedeció y se bautizó. A ver, ¿cuántos de mis hermanos aquí no se han bautizado? No levanten la mano. ¿Qué espera? ¿Se da cuenta? Aquí Saulo dijo: no, a ver, Señor, espérame 2, 3 añitos para tomar un curso y entender a ver este cambio. ¿No? Obediencia. Ya después habrá tiempo para que entiendas todo lo que necesitas entender de la palabra de Dios. Ok, Hechos 13:49. Hechos 13:49, vemos aquí a Saulo y a Bernabé predicando ya la palabra. Unos años más tarde, ahora tenemos aquí ya a Saulo, que ahora es el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando la palabra de Dios junto con Bernabé, otro gran líder, pero ellos encuentran oposición. Mis hermanos, el ser llenos del Espíritu Santo nos indica que no vamos a tener problemas, ¿eh? Los va a ver, pero usted va con una confianza que nadie le puede dar. A veces vamos caminando inseguros por la vida. Y podré esto y realizará esto, y hay una inseguridad porque andamos en la carne. Pero cuando usted confía en el Señor, a pesar de que venga oposición, Señor, tú estás conmigo y tú me estás respaldando y tú me estás guiando, Padre Santo. Y Dios, mis hermanos, abre puertas y Dios bendice y Dios respalda porque estamos confiando en Él. Así es que hay esta oposición y ellos, en vez de quejarse, ¿verdad? Lo que hacen es, versículo 49, Hechos 13:49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, o sea, Pablo y Bernabé, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos, ¿cómo estaban? Llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Entonces, otra evidencia en el carácter es el gozo. Un creyente que es lleno del Espíritu Santo de Dios enfrenta las dificultades con el gozo del Señor. ¿Por qué gozo? Porque sabe usted que el Señor está con usted y que el Señor ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Adelante. ¿Qué temes? Y más bien siempre la exhortación es: no temas. Yo estoy contigo. No temas. Entonces, en vez de temor, hay un gozo confiado porque sabemos que nuestro Dios nos sacará adelante a pesar de que haya oposición en X situación. Y vamos ahora al segundo punto. El Espíritu Santo dotará de poder nuestro testimonio y servicio. Nuestro testimonio y servicio. Hechos 1:8. Antes de Jesús antes de partir ya a la presencia del Padre permanentemente, Hechos 1:8 les dice a sus discípulos, Hechos 1:8, ¿ya lo encontró? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué recibiréis? Poder. Porque, hermanos, llevar el Evangelio y hablar de Cristo no es efectivo si lo hacemos en la carne. Solamente es efectivo si dependemos del Espíritu de Dios.
Por eso, le vamos a compartir de Cristo a alguien, ore, Santo Espíritu, usa mi vida, ¿verdad? Dame las palabras, el valor, la sabiduría. Y a aquella persona a la que le voy a compartir, toca su corazón, abre sus ojos, abre su entendimiento para que rinda su vida a ti. Es una labor compartida del Espíritu Santo y el creyente. Entonces, recibirán poder y me serán testigos. Entonces, ¿para qué está la iglesia de Cristo? Para testificar de Cristo. Hechos 2:11. Ahora, estamos en una etapa de transición, ¿verdad? Y ellos, antes de lanzarse a predicar, primero les dice, esperen. ¿Qué tenían que esperar? La presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando ellos están orando en el aposento alto, dice aquí en Hechos 2:11 que, vino el Espíritu Santo, descendió como lenguas de fuego, apareció como lenguas de fuego, un gran viento, ¿verdad?, sobre ellos. Y verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De esto ya lo he explicado, pero brevemente vuelvo a recordarlo. Estas otras lenguas no son balbuceos, por favor. Las lenguas que hoy se dicen que son lenguas del Espíritu en las iglesias, no son las lenguas bíblicas. Son un fenómeno o emocional, ¿verdad? O es un fenómeno psicológico, que cuando la gente entra en una especie de éxtasis, comienza a perder el control de su hablar y comienzan a balbucear. Eso no es lo bíblico. O hay lenguas que pueden ser inclusive de carácter demoníaco, ¿verdad? Porque ¿sabe usted que hay tribus en África que hablan lenguas? Los mormones hablan lenguas. Y no me diga que tienen al Espíritu Santo. Yo, los carismáticos católicos que adoran a la Virgen María hablan lenguas. Y no me diga que tengan al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no son esas expresiones y esos balbuceos lo que dice la Biblia. Son lenguas, idiomas entendibles. Verso 11. Cretenses y árabes. Bueno, desde el versículo 9 comienza a dar una serie ahí de nacionalidades de donde venían los judíos de todas partes del mundo, ¿verdad? Y había de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y judíos prosélitos, cretenses, verso 11, cretenses y árabes, dice, les oímos hablar a los discípulos en nuestras lenguas. Más claro que el agua. Ese fue el milagro, que los discípulos, sin haber aprendido, por ejemplo, el latín de los romanos, lo llegaron a hablar para hablar las maravillas de Dios. Ese fue el milagro. Es como si hoy alguien se fuera a China sin haber aprendido el chino mandarín y de repente comienza a hablar en ese lenguaje por el Espíritu Santo y los chinos le entienden el evangelio. Ese es un milagro en lenguas que ya no se da, ¿verdad? Porque ahora, bueno, ya los tiempos han cambiado, ya los misioneros ahora tienen tiempo para prepararse para aprender X idioma o X dialecto y adelante, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que el Espíritu de Dios nos da la capacidad para comunicarnos claramente, claramente. Ellos entendieron. Entonces, el evangelio se tiene que entender, pero para que la gente lo entienda, uno tiene que explicarlo. Hermanos, no es complicado. Ya les hemos dado aquí un bosquejo del evangelio para que usted pueda irse punto por punto. Ahora, no es el único esquema. Puedo usar varios esquemas, pero no hay problema. Simple y sencillamente la gente tiene que entender que Dios es un Dios santo, un Dios de amor, un Dios perfecto, que creó al hombre para tener comunión con Él, pero que el hombre en su libre albedrío decidió desobedecer a Dios, pecó, y por haber pecado fue separado de Dios, ¿verdad? Y merece la condenación y la ira justa de Dios, pero que Dios en su gran amor y su gracia y su misericordia, siendo aún pecadores, envió a Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario, quien llevó en su cuerpo los pecados de toda la humanidad, que Él derramó su preciosa sangre, que esa sangre de Jesucristo nos limpia y nos perdona, y que Él resucitó al tercer día, y que por haber resucitado ahora Él quiere vivir y gobernar y salvarnos, y que el hombre tiene que hacer una decisión, y Dios nos hace un llamado al arrepentimiento y a la fe. Me arrepiento de mis pecados, Cristo, te entrego mi vida y quiero seguirte. En un minuto el evangelio, ¿qué le parece? No es complicado, claro, hay que explicar un poquito más en detalle, pero ese es el asunto, hermanos, ¿verdad? Claridad para compartir la palabra de Dios. Y Hechos 4:31, ya voy a concluir. Hechos 4:31 dice aquí que ellos, al estar compartiendo la palabra, los intimidaron y llevaron a Pedro y a Juan
y les dieron de latigazos, etcétera. Bueno, pero cuando ellos regresan a los discípulos, ellos comienzan a orar, ¿verdad? Y Hechos 4:31 nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Pero ahí no termina el versículo. ¿Y qué? Y hablaban con renuevo, o sea, con valor, con confianza, con audacia, que mis hermanos, la palabra de Dios. Cero pretextos. ¿Cómo se supera el temor y el miedo? Llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo es quien te ayuda a superar el temor, porque Él te da audacia, valor y confianza para predicar el Evangelio. Quiero concluir haciendo otra vez, hermanos, este llamamiento. Bueno, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Número 1, necesita un corazón limpio. Y para tener un corazón limpio, viene la confesión y el arrepentimiento. Padre Santo, perdóname por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Límpiame, Señor, me arrepiento, aquí estoy delante de ti. Señor, estas son mis luchas, aquí están estas obras de la carne. Perdóname, límpiame. Y usted les dice, hay esto y esto y esto, Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos perdona de todo pecado. Él es fiel y justo. Cuando hay esa confesión, ese arrepentimiento, hay una limpieza de parte del Señor. Y luego el segundo paso, ahora aquí está mi vida, Señor. Dirígela, contrólala, guíala tú. Es una vida rendida al Señor. Como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el tercer paso, por fe, ya lo he hecho, Señor, yo creo que tu Espíritu Santo está otra vez en el control de mi vida y adelante. Y si en la semana volvemos a caer, pues va el mismo paso, confesión, limpieza, arrepentimiento, y rindo mi vida una vez más a ti, Señor, y continuamos en el camino. Amén. Así es, mis hermanos. ¿Cómo va usted a vivir? ¿En la carne o en el Espíritu? Es decisión de usted. No hay un término medio. O bien crudo o bien cocido. Bueno, oramos, mis hermanos, y con esto concluimos. Padre Santo, en esta tarde bendecimos tu nombre, porque eres bueno, porque nos has dado tu Espíritu Santo para habitar en nosotros las 24 horas del día, a fin de capacitarnos, Señor, para vivir en confianza y en obediencia a ti y a tu palabra. Y Santo Espíritu, pues estamos aquí para rogarte tu dirección, que nos guíes siempre conforme a la verdad y a la palabra. Oramos pidiendo el perdón por las obras de la carne que hemos permitido en nuestra vida. Nos arrepentimos y, Señor, pues, te suplicamos que nos ayudes para hacer a un lado estos deseos pecaminosos que se oponen a tu Espíritu. Y, Señor, pues no queremos vivir en un término medio, ni tampoco en la carne. Queremos vivir, Señor, de acuerdo a lo que es tu voluntad, ser llenos de tu Espíritu, andar cada día en tu Espíritu Santo. Solamente así, Señor, tú nos prometes una victoria completa y constante, y esa vida abundante en Cristo, ese amor, ese gozo, esa paz que el mundo no puede dar, sino solamente la preciosa y dulce presencia de tu Espíritu. Señor, perdónanos si hemos sido conflictivos, si hemos sido envidiosos, si hemos sido lujuriosos, si hemos sido perezosos, si hemos sido lo que sea, Señor. Que la presencia de tu Espíritu tome el control de tal forma que esa llenura saque todo lo carnal, todo lo tóxico, todo lo que te ofende. Y podamos vivir, Señor, en un gozo único, que es el gozo de caminar contigo, que es la obediencia de vivir en tu voluntad, que es la paz, Señor, que nos permite caminar con esa confianza a pesar de la oposición, a pesar de los contratiempos, a pesar de los conflictos y de lo que enfrentemos, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a fin de que podamos ser tus testigos, testigos de Cristo, compartir tu evangelio y llevar muchas almas a tus pies, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque escucha nuestras oraciones, y gracias por la presencia dulce y poderosa de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
Amén.